Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a estudiar los pensamientos como los procesos que se efectúan en la mente. Nosotros sabemos que en la mente llega mucha información, llega la información del enemigo, llega la información de Dios y llega la información producto de nuestras experiencias o de nuestros pecados, de nuestra tendencia pecaminosa. Y cuando se llega a toda esa información, entonces se empieza a procesar la información. Y cuando nosotros procesamos esa información, nosotros nos hacemos ideas, opiniones, proyectos, hacemos designios, como que decimos, ese es el propósito que yo tengo para hacer esto. Ahora bien, de acuerdo a las escrituras y cuando vemos la primera referencia acerca de los pensamientos, nosotros lo vemos en Génesis capítulo 6, verso 5. No sé si recuerda esa historia cuando los ángeles caídos vieron las mujeres, consideraron que eran hermosas, se llegaron a ellas y entonces nacieron seres especiales de acuerdo a la escritura. Entonces el Señor se molestó en su corazón y dijo algo específico acerca de eso. Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, hablando de los hombres, es de continuo el mal. Entonces, allí está hablando de esos pensamientos. ¿Cuál es el designio? Al final, esos pensamientos lo que están procesando, unos designios o unos planes o unos proyectos, como ese es el propósito. Y para el Señor los propósitos estaban mal, por eso rayó todo lo que había creado en ese momento los seres humanos y los animales y solamente dejó los que subieron en el arca. Ahora bien, en Deuteronomio capítulo 9, en el verso 4 y 5, está hablando el Señor acerca de no tener pensamientos inicuos, que no tener pensamientos, malos pensamientos. ¿Y a qué se está refiriendo específicamente? Dice, no piense en su corazón cuando yo haya echado a todas las naciones, hablando de la repartición de las tierras y cuando llegaban iban tomando control de terrenos. Dice, no piensen en su corazón que es porque ustedes han hecho justicia o porque en sus corazones hay mucha rectitud. La razón por la que yo eché a estas naciones fue porque eran injustas, porque estaban haciendo las cosas mal, pero no quiere decir que ustedes las están haciendo bien, sino porque a mí me place darles este sitio. Así que a veces no pensemos, es decir, en otras palabras, no pensemos con orgullo. Nosotros tenemos que saber pensar las cosas de acuerdo al Señor, de acuerdo a la humildad que Dios nos enseña. En Deuteronomio capítulo 15, verso 9, la palabra también dice que tenemos que guardarnos de tener en nuestro corazón pensamientos perversos. ¿Y a qué se está refiriendo? Está refiriendo a que si alguien viene a pedirle plata prestada y en ese tiempo había, el séptimo año era un año de remisión de las deudas. Y entonces si una persona llegaba, no sé, faltando 2, 3 meses, 6 meses para que llegara el año de la remisión a pedir plata pesada, las personas decían, no, mejor no le presto porque no me va a pagar, se va a quedar como en el año de la remisión. El Señor dice, cuidado de guardar en sus corazones esos pensamientos perversos. El Señor no se agrada de eso. Si alguien tiene necesidad, ayúdele, no le niegue su ayuda. También en el Deuteronomio 19:19 la palabra habla acerca de los testigos falsos. Entonces, por ejemplo, si llegaba un testigo falso, daba su testimonio y entonces los jueces después determinaban que era falso ese testimonio. Entonces, el mandamiento decía que había que hacerle a él lo que él había pensado hacer en contra de su hermano o de su prójimo. Así que esto es bien importante porque el Señor está diciendo, todo lo que usted piense hacer en contra de una persona, eso es exactamente lo que por ley universal va a sucedernos a nosotros, por ley espiritual que está por encima de cualquier otra ley física. Así que hay que cuidar mucho nuestros pensamientos hacia nuestros hermanos. En Zacarías capítulo 8, en el verso 14, 15, 17, la palabra habla de que en algún momento Dios tenía pensado hacer el mal, hablando de la disciplina que iba a traer, pero después decidió no, hacer el bien. Entonces, por lo tanto, hace una recomendación y la recomendación que hace es no piensen lo malo en contra de su prójimo, no abriguen pensamientos de mal en contra de su prójimo. Tal vez por lo mismo de que nos había dicho que en Deuteronomio 19:19 que como pensemos para los demás va a suceder en nosotros. En Job capítulo 5, en el verso 12, la palabra dice que el Señor frustra los pensamientos de los astutos. Así que no se trata solamente de pensar y de pensar bien, se trata de que el Señor esté con nosotros, porque el Señor es el que puede dar que nosotros tomemos manos a la obra en aquellas buenas cosas que nosotros estamos pensando. Una de las últimas referencias de pensamiento en las escrituras está en 1 de Pedro capítulo 4 verso 1 y está hablando de que es necesario que a veces nosotros todos estemos unánimes en un mismo pensamiento, como que todos procesemos la información de la misma manera, y está hablando acerca del padecimiento del Señor Jesucristo en su cuerpo y dice pues que todos seamos unánimes en ese pensamiento de que cuando la carne padece se eleva el espíritu. De igual manera, en Hebreos capítulo 4, en el verso 12, la palabra nos está hablando
acerca de la importancia de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vamos a parar allí un momentico para que lo analicemos. ¿Por qué es tan importante? Porque si en nuestra mente están entrando informaciones del enemigo, informaciones de Dios, informaciones nuestra, y nosotros tenemos que saber discernir esa información de dónde viene. La única manera de poderla discernir es cuando nosotros tenemos habitando en nuestro corazón la palabra de Dios. Porque cuando esa palabra de Dios está allí y llega una información, esa información va a ir, es decir, va a ser traspasada por la palabra de Dios y va a mirar cuál es realmente la intención que nosotros tenemos en nuestro espíritu, la intención que hay en nuestra alma, va a discernir todos esos pensamientos y esas intenciones para que nosotros nos podamos arrepentir y vamos a decir, no, un momentico, yo rechazo este pensamiento, yo rechazo esto porque esto no es así. La palabra dice esto y esto. Tenemos que ser así tan eficaces y proactivos como el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, alguien le decía algo, como en el caso de Pedro, como persuadiéndolo de que no fuera al sacrificio. Él le dijo, apártate de mí, Satanás. Y porque él iba a hacer la voluntad del Padre. Cuando el enemigo lo tentó, cada vez que lo tentaba, el Señor le contestaba con la palabra. Por eso es que esa palabra es fundamental que habite en nuestros corazones para que nosotros podamos ser efectivos en todo nuestro caminar con el Señor. También en Filipenses 4, en el verso 7, habla sobre la paz de Dios. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Y sobre la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si nosotros guardamos allí no solamente la palabra de Dios, pero la paz de Dios es la que nos va a ayudar a guardar allí nuestros corazones y nuestros pensamientos para que estén guardados en Cristo Jesús, es decir, en su palabra. Él es el Espíritu, Él es la palabra, Él es el Espíritu de la palabra. Ahora sí, entonces en Filipenses 4:7 queda claro para nosotros que nosotros necesitamos la paz de Dios. Llegan pensamientos y parece que nos perturban y parece que nos van a sacar a nosotros del contexto de lo que nosotros sabemos de la palabra. Pero si Dios nos da su paz a través del conocimiento de su palabra, pues sencillamente vamos a poder guardar nuestro corazón a pesar de que el enemigo quiera atacarnos con una información que no va conforme a la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 2, en el verso 3, la palabra habla de que es necesario que entendamos que en otro tiempo nosotros cuando hacíamos la voluntad de los pensamientos y de la carne, pues nosotros éramos llamados hijos de ira o hijos de desobediencia o hijos de mentira o hijos de lo que sea. Cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, hemos llamado hijos de obediencia, hijos de paz, hijos de bendición. Así que es por eso tan importante cuando llega un pensamiento, cómo nosotros vamos a filtrar ese pensamiento y tiene que ser filtrado a través de la palabra, el conocimiento de la palabra. En 2 Corintios capítulo 10, en el verso 4 y 5, habla sobre cuáles son nuestras armas, porque estamos batallando, allí hay un campo de batalla grandísimo, allí hay una pelea constante y nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras armas. Y entonces dice en 2 Corintios que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, con el objetivo de que de derribar fortalezas que se levantan en contra de conocimiento de Dios. Ahora, vamos a analizar eso. Porque nuestra mente es como un cuadro de ajedrez. Es como, haga de cuenta que usted cede terrenos. Uno cede terreno al enemigo cada vez que peca. Si uno ha cedido por lo menos 3 espacios, uno ha formado allí una fortaleza. Una fortaleza se levanta como si fuera un castillo en el medievo. Se levanta y no deja que penetre el conocimiento de la palabra de Dios. Y dentro de esa fortaleza se guarda un pecado. Se guarda una tendencia pecaminosa. Por eso es que es importante que entendamos que nosotros necesitamos destruir todas esas fortalezas porque se están levantando en contra, están generando argumentos en contra del conocimiento de Dios. Y para ello dice, lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque antes de que se forme una fortaleza, es decir, antes de que uno peque, antes de que uno caiga en pecado, uno primero tuvo un pensamiento. Y si llega ese pensamiento, nosotros inmediatamente lo filtramos con el conocimiento de la palabra, decimos, no, un momentico, esto no viene de Dios. Y cuando no viene de Dios, usted lo rechaza, como el Señor Jesucristo siempre rechazaba todo lo que el enemigo quería poner. Entonces, sencillamente usted lo rechaza. Pero si por alguna razón usted no lo rechazó y usted permitió que llegara y se formara un pecado, otro pecado, otro pecado y se levanta esa fortaleza, va a ser bien difícil a veces penetrar en ciertas áreas de nuestra vida en que nosotros estamos allí apresados, cautivos. Por eso tenemos que saber que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en el Señor.
solamente las armas del Señor. ¿Y cuáles son las armas del Señor? Pues la palabra de Dios es una de las armas más efectivas, es la espada del Espíritu que tiene doble filo para penetrar hasta lo más profundo. Allí donde el enemigo cree que no vamos a poder entrar porque hay una fortaleza, allí vamos a entrar con la palabra de Dios. Así que también encontramos en el Salmo 139, verso 17, cuando la palabra dice que, oh Señor, cuán preciosos me son tus pensamientos. Y entonces ahí está hablando de los pensamientos del Señor. Entonces son preciosos, ¿por qué? Porque ellos nos dan vida, porque ellos nos restauran y cambian todo nuestro caminar. Y si nosotros vamos a leer en el mismo Salmo, en el capítulo 73, en el verso 15, está hablando acerca de los pensamientos del enemigo, porque hay unos pensamientos del enemigo que llegan a nosotros. Entonces, por ejemplo, dice así, en el verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? El enemigo le había puesto de que le iba mucho mejor a las personas que hacían el mal que a las personas que hacían el bien. Y él trató de pensar por sí solo, pero eso era un trabajo duro. Él no podía entender porque de verdad veía que parecía que a la gente que hace el mal le va bien y a él no le iba bien. Entonces, él dice, hasta que entré en el santuario. Y es eso, nosotros necesitamos entrar en la presencia del Señor y que la palabra de Dios revele todo pensamiento. Y ya ahí él entendió, por eso dice, hasta que comprendí el fin de ellos. Me di cuenta que pareciera que les va bien, pero la verdad es que han sido puestos en unos deslizaderos que van al mal. Así que esos son los pensamientos, son esos procesos que se efectúan en la mente y que nosotros tenemos que ser muy conscientes de toda la información que nos entra. ¿Qué tenemos que rechazar? Por eso, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lleve toda información, toda idea, toda opinión, toda intención, toda cosa que usted dice, un momentico, yo quiero ver de acuerdo a las escrituras si esto va o esto no va. Así que los pensamientos son parte de todo el proceso de la mente. En un próximo video vamos a ver acerca de las emociones, el campo de las emociones, y después vamos a mirar su herramienta o los procesos que efectúan allí, que son los sentimientos. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y por favor no olvide compartir. Si este video les es de bendición, por favor compártalo con alguien más. Mil y mil bendiciones. Bye.